Israel bombardeó la ciudad palestina de Rafat luego que Hamás aceptara un alto el fuego. Hablamos de la ciudad más poblada de Gaza, el refugio de 1.7 millones de desplazados palestinos. China encabeza desdolarización en la economía mundial pese al rechazo norteamericano. Presidente Nicolás Maduro autorizó la asignación de recursos para los 4.500 proyectos comunitarios que fueron aprobados durante la Consulta Popular Nacional 2024. Fiscalía venezolana denuncia red extorsiva periodística vinculada al caso PDVSA Crypto. Y al cierre de esta edición, conozca cómo la naturaleza y la tecnología se unen para combatir la contaminación del aire en las ciudades. Les hablaremos de los árboles líquidos. Continúa el genocidio en Palestina pese a los múltiples llamados de alto el fuego, mientras que en lo nacional, Fiscalía denuncia casos de extorsión por parte de periodistas en el caso PDVSA Crypto. Como siempre, bienvenidos. Melanie. Comenzamos de inmediato a revisar estos acontecimientos y otros que impactan la dinámica global. Este 6 de mayo, Israel bombardeó la ciudad palestina de Rafat, ubicada en el sur de Gaza, donde se refugian más de 1,5 millones de gazatíes. Esto sucedió pocas horas después de que Hamás anunciara que aceptó la propuesta de alto al fuego planteado por Qatar y Egipto. Con los bombardeos y la incursión terrestre en Rafat, Israel rechazó la tregua propuesta. Ellos dicen que era necesario tomar la ciudad para derrotar a los batallones de Hamás y presionar para que liberen a los rehenes. Durante la ofensiva militar, el país hebreo tomó el control del paso fronterizo que separa a Gaza de Egipto y bloqueó el flujo de ayuda humanitaria por ese paso. Rafat es la zona donde Israel obligó a desplazarse a todos los palestinos luego de atacar el norte de Gaza, prometiéndoles que ahí estarían a salvo. Ahora, miles de personas han tenido que huir nuevamente a medida que se intensifican los ataques en esta ciudad palestina, donde ya se registran decenas de muertos, heridos y desaparecidos. Los representantes permanentes de la Unión Europea acordaron preliminarmente utilizar los ingresos de los activos rusos congelados en Europa para brindar ayuda militar a Ucrania. Dichos activos serán destinados, dicen, para la restauración y defensa de Ucrania. Rusia ha expresado su preocupación por el impacto negativo que esta medida podría tener en la economía occidental tras la operación militar especial rusa. La Unión Europea y el Grupo G7 bloquearon activos rusos por cerca de 300.000 millones de euros, casi la mitad de las reservas internacionales de Rusia, la mayor parte de los cuales están embargados en la Unión Europea. Desde Moscú aseguran que la confiscación de activos rusos en Occidente sería un sólido clavo en el futuro ataúd de todo el sistema económico occidental. Explicaron también que los países occidentales perderán su fiabilidad y que tardarán décadas o aún más en recuperarla. Los inversores extranjeros de los países que mantengan sus activos en Occidente lo pensarán 10 veces antes de invertir su dinero allí, declararon desde el Kremlin. Ahora les contamos que Rusia realizará ejercicios con armas nucleares no estratégicas en respuesta a las amenazas de Occidente sobre la disposición de enviar tropas a Ucrania e involucrarse en la guerra. Los preparativos ya comenzaron, aún no hay una fecha establecida, sin embargo se habla de un futuro próximo. Estas maniobras, en las que participará tanto la aviación como las fuerzas navales, serán efectuadas por las tropas del Distrito Militar Sur que limita con Ucrania, con el objetivo de practicar la preparación y uso de las armas nucleares no estratégicas, así como garantizar la integridad territorial y la soberanía de Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, manifestó que ante esta nueva escalada de tensión se requiere atención especial y medidas especiales. Moscú espera que este evento calme a los exaltados en las capitales occidentales y les ayude a comprender las posibles consecuencias catastróficas de los riesgos estratégicos que generan. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, informó que Bielorrusia se unirá a los ejercicios. Según la televisión pública irlandesa, España y otros países de la Unión Europea reconocerán oficialmente al Estado de Palestina este martes 21 de mayo. Los contactos en tal sentido se han intensificado e incluyen Eslovenia y Malta. En este ámbito, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro irlandés, Simon Harris,
en la que resaltaron la importancia de reconocer formalmente al Estado palestino y se mostraron de acuerdo en dar en breve dicho paso, aunque sin mencionar de manera oficial posibles fechas. En tal sentido, la portavoz del gobierno español, Pilar Alegría, reafirmó tras el Consejo de Ministros la voluntad de reconocer a Palestina como Estado máximo en el primer semestre del año, conforme al calendario que ha fijado el presidente, una vez que también la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, reclamó en los últimos días dar el paso de manera inmediata. La situación en el sur de Brasil sigue siendo crítica. Las fuertes lluvias de los últimos días han ocasionado masivas inundaciones y graves afectaciones al grado de ser considerado el peor desastre natural de la historia de la región y se cree que en las próximas horas la situación pueda empeorar. Las inundaciones han causado la muerte de al menos 107 personas, mientras que 374 han resultado heridas y más de 130 se encuentran desaparecidas. Las autoridades informaron que 1.4 millones de personas han resultado afectadas por las intensas lluvias en el estado de Río Grande do Sul, el más golpeado. Comunidades enteras quedaron sumergidas bajo el agua, ocasionando que más de 230.000 habitantes abandonaran sus viviendas. El aeropuerto internacional en Porto Alegre también resultó afectado. Estará cerrado indefinidamente debido a la inundación de las pistas y de varias áreas. Para este fin de semana se esperan fuertes lluvias y tormentas. Las autoridades se mantienen en alerta. La subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, mencionó que Pekín y sus aliados han reducido el uso del dólar en el comercio desde principios del 2022. Entre el segundo trimestre del 2022 y el tercer trimestre del 2023, el crecimiento comercial entre países con influencia estadounidense y China fue menor en comparación con el periodo anterior. La funcionaria destacó que esta disminución podría afectar la eficiencia y las ventajas derivadas de la especialización y competencia en el comercio. Sin embargo, añadió que a pesar de los riesgos geopolíticos y pese al declive paulatino del dólar, este sigue siendo la principal moneda en la financiación del comercio. El Fondo Monetario Internacional no observa una desglobalización clara, pero advierte sobre una creciente fragmentación en el comercio e inversión impulsada por motivos geopolíticos. El mundo se debe preparar para que la demanda de energía se dispare de aquí al 2040, según analistas energéticos, entre ellos la Agencia Internacional de la Energía, que calcula un incremento del 30%. Será como añadir otra China y otra India a la demanda global. Según el informe anual del organismo, la economía global, destacan, crece a una tasa promedio del 3,4% anual. La población se expandirá de los 7.400 a los 9.000 millones de personas hasta el 2040 y se vivirá un proceso de urbanización que supondrá agregar el equivalente a una ciudad del tamaño de Shanghái a la población urbana del mundo cada 4 meses. De ahí que pretender acabar con el consumo de combustibles fósiles a corto y mediano plazo por energías limpias constituye algo utópico en un mundo que cada día demanda más combustibles. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció que se está gestando un golpe blando en su contra luego que el Consejo Nacional Electoral iniciara una investigación por la presunta violación de los límites de financiación establecidos para la campaña que lo llevó a liderar el gobierno. Si la Constitución dice que el presidente de la República no puede ser juzgado por entidad diferente a la Comisión de Acusaciones y que el voto popular no se puede anular y que el derecho político no se puede anular sino por decisión del juez penal, porque dos entes pertenecientes a un ente administrativo han dicho que levantan cargos contra el presidente. Eso es profundamente inconstitucional y es el inicio de un golpe de Estado en Colombia. Punto. El presidente colombiano ha dicho que la democracia entra en emergencia y exhortó a las fuerzas sociales del país a prepararse contra el intento de irrespetar el voto popular. Según un estudio publicado en la revista de la Asociación Estadounidense del Corazón,
Los sentimientos de ira afectan negativamente la salud de los vasos sanguíneos. Los investigadores han encontrado que la ira tuvo un impacto significativo en la salud vascular, mientras que la tristeza y la ansiedad no mostraron cambios importantes. En un ensayo aleatorio con 280 participantes, se les asignó una tarea para recordar sentimientos de ira, tristeza, ansiedad o neutralidad durante 8 minutos. El autor principal del estudio, el Dr. Daji Shimbo, señaló que la ira puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas en el futuro. Todo esto debido a efectos negativos en la salud de los vasos sanguíneos. Estos hallazgos sugieren que controlar los sentimientos de ira puede ser importante para mantener una buena salud cardiovascular. Ahora les contamos que este año instituciones científicas japonesas empezarán los primeros ensayos clínicos en humanos de un medicamento que permitirá que los dientes vuelvan a crecer. El fármaco fue diseñado para tratar el endentulismo congénito, una enfermedad genética donde suelen faltar 6 o más dientes desde la infancia. Los ensayos clínicos se llevarán a cabo entre septiembre de 2024 y agosto de 2025 en el Hospital Universitario de Kioto. Si todo sale según lo esperado, sus fabricantes pretenden comercializar el medicamento en 2030, inicialmente para pacientes con endentulismo congénito y más adelante para personas que hayan perdido dientes por caries u otras causas. Los creadores de este fármaco de tratamiento de regeneración dental esperan que se convierta en una nueva opción más allá de los implantes. Apple presentó el nuevo iPad Pro con chip M4 escandalosamente potente, dicen, impulsado por inteligencia artificial. La nueva apuesta de Apple viene en 2 presentaciones de 11 y 13 pulgadas, siendo el primero el más delgado hasta ahora con 5.1 milímetros y menos de 1 kilo de peso. La pantalla combina 2 paneles OLED para mayor brillo y está disponible en colores plata y negro espacial. El iPad Air también tiene similar presentación. Vale destacar que el modelo más grande tiene un 30% más de superficie de pantalla. Por otro lado, también presentó el nuevo Apple Pencil para sacar herramientas y personalizar capas de dibujo con retroalimentación áptica y compatible con Find Me. Este 8 de mayo, la Universidad Pública de Barcelona en España aprobó una moción para romper relaciones con instituciones académicas de Israel por el genocidio en Gaza. Ahora será elevada al Consejo de Gobierno del centro educativo para su consideración. La decisión se tomó luego de un proceso de votación en medio de las protestas de sus estudiantes en solidaridad con Palestina, convirtiéndose en la primera gran universidad occidental en dar tal paso. Su rector dijo que no pueden ser cómplices de lo que sucede en Gaza. Las sanciones antirrusas han impactado la producción del Boeing 787 debido a problemas en su cadena de suministros. La corporación Collins Aerospace de RTX, que fabrica intercambiadores de calor en colaboración con un fabricante ruso, tuvo que trasladar la producción al Reino Unido, pero no pudo satisfacer la demanda a tiempo. Descubren una nueva fosa común con decenas de cuerpos en el hospital Al-Shifa de la Franja de Gaza. Los equipos médicos exhumaron 49 cadáveres del lugar. Las autoridades no descartan encontrar más cuerpos a medida que avancen las operaciones de exhumación. El terrible hallazgo reafirma la política de exterminio de Israel contra el pueblo palestino. Un caza F-16 de las Fuerzas Aéreas de Singapur se estrelló en la base aérea de Tengah. Según un comunicado emitido por el Ministerio de Defensa, el avión presentó problemas durante el despegue y el piloto respondió de acuerdo con los procedimientos de emergencia al eyectarse con éxito. Al momento recibe atención médica y ningún otro miembro del personal resultó herido. Este 7 de mayo, Vladimir Putin comenzó un nuevo mandato de 6 años como presidente de Rusia tras lograr el 87.28% de los votos en las elecciones del pasado mes de marzo. Durante la ceremonia oficial de investidura en el Gran Palacio del Kremlin, el mandatario expresó que su nación fortalecerá las relaciones con aquellos que lo vean como un socio. Incluso destacó que Moscú no se niega al diálogo con Occidente, aunque sí les dejó claro que Rusia seguirá siendo una potencia.
Stormy Daniels testificó en Nueva York contra Donald Trump por pagarle para silenciar su relación sexual antes de las elecciones que lo llevaron a la presidencia. Ambos se enfrentan ahora en un juicio mientras Trump busca nuevamente el cargo. De ser encontrado culpable, Trump afronta una pena de 4 años de cárcel. La empresa farmacéutica AstraZeneca retiró su vacuna contra el COVID-19 en Europa. La Agencia Europea de Medicamentos informó que desde el 7 de mayo las dosis ya no están autorizadas para ser comercializadas o vendidas en los países de la Unión Europea, luego que la empresa retirara su autorización de comercialización. AstraZeneca argumentó que la retirada del medicamento se debe a la falta de demanda y por el excedente de vacunas disponibles en el mercado. Hace unos días, la farmacéutica admitió que su vacuna puede provocar efectos adversos como la trombosis. El conflicto en Ucrania se encamina hacia una grave escalada, advirtió el candidato independiente a la presidencia de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., sobrino del expresidente John Fitzgerald Kennedy. La situación en Ucrania está al borde de una escalada calamitosa, acotando que quienes impulsan y apoyan el conflicto desconocen el verdadero peligro que están afrontando. Con el 34% de los votos, José Raúl Mulino ganó las elecciones presidenciales del 5 de mayo en Panamá, donde la participación se ubicó por encima del 77%. En su primer discurso como presidente electo, Mulino reiteró su promesa de generar empleos y pidió a los empresarios que trabajen con ese propósito. Otra de sus principales promesas de campaña fue cerrar el Darién, la selva que comparte con Colombia y que sirve de tránsito para los migrantes que se dirigen a Estados Unidos. Mulino tomará posesión del cargo el próximo 1 de julio. El cuerpo de la sexta persona desaparecida tras el derrumbe del puente de Baltimore fue encontrado, completando así el rescate de los 6 trabajadores fallecidos en el suceso. Como se recuerda, el buque de carga Dalí impactó contra una columna del puente Francis Scott Key el pasado 26 de marzo. Ahora las autoridades esperan honrar la memoria de los migrantes fallecidos de México, Honduras, El Salvador y Guatemala. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, acusó a varios periodistas de formar parte de una red extorsiva financiada por el exministro de Petróleo Tarek El Aissami, actualmente bajo arresto por corrupción. Saab afirmó que El Aissami utilizaba esta estructura mediática para difamar a las autoridades del Estado y entre los señalados se encuentran 2 periodistas de Armando Info, así como otros comunicadores y youtubers, todos actualmente fuera del país. Mencionó además que se exigían pagos de entre $30,000 a $100,000 para modificar o eliminar publicaciones que fueran perjudiciales para El Aissami, utilizando incluso cuentas falsas en redes sociales. Como prueba, divulgó un video donde el empresario Samar López, cercano a El Aissami, atestiguó que los comunicadores recibían pagos del círculo cercano al exministro. El presidente Nicolás Maduro autorizó la asignación de recursos para dar inicio a los 4.500 proyectos comunitarios que fueron aprobados el pasado 21 de abril durante la consulta popular nacional. A partir de hoy, ministra de Finanzas, Delcy Rodríguez, proceda a bajar los recursos a los 4.500 circuitos comunales del país para cumplir con la palabra empeñada y la decisión del pueblo soberano el 21 de abril. Que aquí tiene que cambiar todo y aquí los proyectos los tiene que hacer el pueblo con su cartografía social y la plata tiene que ir directo al gobierno comunal. Directo, tenemos que llegar a ese punto de desarrollo. La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social frente al bloqueo imperialista en tiempo récord. Todo esto a solicitud del presidente Nicolás Maduro. Esta ley establece un nuevo tributo para los empresarios privados, quienes deberán transferir hasta un 15% de su nómina a un fondo especial para financiar las pensiones. Se propuso además que los bienes recuperados a través de la ley de extinción de dominio, especialmente aquellos incautados por la trama PDVSA Cripto, sean destinados también al fondo de pensiones. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, destacó que esta ley busca ayudar a quienes han sido más afectados por las sanciones impuestas
y que es importante que el sector privado contribuya a garantizar el pago de las pensiones. Ahora les contamos que la licencia de conducir en Venezuela tendrá un nuevo formato para cumplir con los estándares internacionales de seguridad. Sería un instrumento que nos va a ayudar a esta parte del registro único de transporte terrestre, pero va a contribuir a la seguridad vial, porque si nosotros asociamos esta licencia nueva de conducir, que ya está aprobada, quiero manifestar que estamos ahorita haciendo los últimos toques, estamos haciendo las pruebas técnicas para que en su debido momento, a través de los medios correspondientes, se va a anunciar el protocolo para adquirir esta licencia. Algo innovador, con tecnología de policarbonato de 7 capas, que solo cumple con los estándares internacionales de seguridad. Autoridades de PDVSA y IB Oil and Gas inauguraron la empresa mixta petrolera Roraima, esto en el complejo industrial José Antonio Anzoátegui. La empresa fue creada el pasado 16 de abril del 2024 en la Asamblea Nacional, acogiéndose a la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos. Roraima tiene una composición accionaria de 51% para la Corporación Venezolana de Petróleo y 49% para IB Oil and Gas. Se enfoca en mejorar el crudo extra pesado del campo Suata en la faja petrolífera del Orinoco para producir crudo sintético de mayor calidad, gas natural, coque y azufre. Está autorizada también para realizar operaciones por 24 años comprendidos entre el 2024 y el 2049, periodo en el cual se estima alcance una volumetría superior a 1.019 millones de barriles netos de crudo y más de 351.000 millones de pies cúbicos netos de gas natural. Gobierno de Venezuela anunció el relanzamiento de la misión Sonrisa a través del sistema 1x10 para apoyar de manera gratuita a las personas que requieran prótesis, así como tratamientos y cirugías dentales. Las autoridades informaron que ya cuentan con los recursos para apoyar este programa social. Una encuesta de Ideadatos realizada en mayo revela que el 64% de los encuestados están dispuestos a votar en las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio, mientras que otra de Insight, efectuada en abril, lo cifra en un 61%. Ambas encuestas coinciden que entre un 5 y 6% respectivamente mostraron desinterés en participar, mientras que otro 15% aún está indeciso o no responde. Del 10 al 19 de mayo se estará realizando la primera edición del Festival Mundial Viva Venezuela, que se desplegará por la ciudad de Caracas, La Guaira y Miranda. Este evento, que reúne a representantes de 24 países de 4 continentes, impulsará la música, el canto, el ritmo y los bailes populares con el objetivo de rescatar, preservar y difundir los valores tradicionales. El Banco de Venezuela puso a disposición del mercado financiero nacional Credinómina. Dicho servicio está disponible para trabajadores con al menos 6 meses en su empleo actual y que puedan garantizar su permanencia en el mismo por un año. Se requiere de una cuenta activa por 3 meses y la edad mínima para acceder al crédito es de 18 años. La Vinotinto Sub-20 femenina consiguió su cupo a la Copa Mundial de la categoría, que se realizará en Colombia en el mes de agosto, tras empatar 2-2 con la selección de Argentina. De esta manera, la Vinotinto femenina jugará la Copa del Mundo por segunda vez en su historia. La Cruz Roja de Venezuela realizará elecciones para la nueva junta directiva a finales de junio. Así lo anunció el presidente encargado de la Junta Reestructuradora, Ricardo Cusano, quien señaló que esperan un proceso transparente y legítimo con autoridades comprometidas. Destacó que no se postulará y que el proceso forma parte de la reestructuración, que incluye mejorar la operación de la institución y garantizar la dignidad de los trabajadores. Hoy les mostraremos cómo la naturaleza y la tecnología se unen para combatir la contaminación del aire en las ciudades, porque desde hace algún tiempo se ha comenzado a hablar de los árboles líquidos. Este proyecto, originario de Serbia, consiste en una máquina llamada fotobioreactor.
Básicamente es un tanque que contiene agua y microalgas que absorben el dióxido de carbono y purifican el aire. Se estima que cada módulo equivale a un árbol adulto o 200 metros cuadrados de césped. Sus creadores han aclarado que el objetivo no es reemplazar los árboles, sino cubrir áreas urbanas donde exista gran contaminación y que debido al espacio limitado no sea posible plantar árboles. Cuando estos dispositivos cumplen su vida útil, el contenido de los tanques se renuevan y las microalgas se convierten en fertilizantes. Como cualquier innovación o tecnología, hay opiniones diversas sobre su implementación. Hay quienes están a favor, otros en contra. Todo depende de la visión individual y la comprensión de abordar un problema global y complejo, como es la contaminación del aire y la crisis climática. Así es, Melanie. Cualquier mecanismo que permita mejorar el medio ambiente siempre es bienvenido, más aún en el mundo o en un mundo cada día más contaminado. Por su atención, gracias. Recuerden, cuidemos el planeta, es el único hogar que tenemos.